Buenas tardes amigos y amigas que nos hacen favor de seguirnos por las redes sociales. El día de hoy, como parte de las actividades de la Escuela Nacional de Mujeres Priistas, tenemos la tarea de entrevistarnos con una mujer líder. Por eso nos encontramos con la licenciada Martelena Bautista Ruiz. Licenciada, buenas tardes. Hola Lina, buenas tardes. Licenciada, pues nos dejaron de tarea platicar con una mujer líder que hubiese trabajado antes que nosotros en empoderar a las mujeres dentro del ámbito político. A mí lo primero que se me vino a la mente fue su señora madre, la señora María Elena Ruiz Cancino. Licenciada, ¿por qué no nos platica sobre su mamá? Bueno Lina, pues nada, agradecerte a ti que me haces el favor de considerarme para ese tema. Y bueno, a ustedes amigos y amigas que nos sigan por las redes sociales, platicarles un poquito y compartirles de quién fue en su momento la profesora María Elena Ruiz Cancino, mi madre. Pues te comento, Lin, realmente mi mamá fue una mujer que desde niña fue líder natural en su familia. Ella es la mayor de sus hermanos. Ella nació en un pueblito o en una comunidad pequeña que se llama Guaniqueo, y por la actividad de mis abuelitos ella tuvo que cuidar de sus hermanos y pues prácticamente ser pie de casa por las actividades que tenían sus papás. Ella fue hija de profesores rurales y tú sabes que prácticamente en el año, no sé, 1940, que fue en el año que ella nació, pues realmente no había la infraestructura de carreteras que tenemos ahora. En los pueblitos realmente la manera de comunicarse pues era o por caballo o por algún otro medio, y más en el caso de las comunidades rurales. Licenciada, pude leer en el libro, si me lo permite, ¿Sí? Vida y obra de algunos maestros normalistas, escrito por el ciudadano Miguel Ángel Martínez Ruiz, que su mamá tuvo una importante labor en este asunto de introducir a la mujer en la vida política de Michoacán. ¿Qué nos pudiera contar sobre esto? Bueno, en relación a ese tema, desde que yo era muy pequeña, mi mamá tenía un grupo de compañeras desde la normal. Este grupo de compañeras se dedicaban en ese tiempo, pues sabes que las mujeres no era lo normal que fueran o que tuvieran estudios universitarios. Ellas formaban un grupo de entre 10 y 12 mujeres que se dedicaban a leer, a tener su grupo de lectura, tener su grupo de análisis, su grupo de música, y empezaron a construir ciertos grupos y cadenas que llamaban ellas de ayuda social. Ellas, por su labor pedagógica, pues tuvieron muchas que trabajar en comunidades no tan alejadas de la ciudad, pero sí en ciertos grupos sociales donde los entes de transformación eran estas mujeres líderes. Ellas tenían un privilegio que era tener una educación universitaria, pero no obstante en sus grupos eran unidades de transformación, es decir, platicaban con las mamás de los niños y trataban de que las mamás tuvieran un poquito de conciencia de que ellas también formaban parte del núcleo familiar y que también eran un ente productivo, y que trataran en su momento de poder ser responsables y corresponsables con los profesores en la educación de sus niños. Ellas con este grupo lograron acceder a liderazgos de entrada en sus escuelas, porque la mayoría fueron directoras de las escuelas en las que ellas estaban. En el caso de mi mamá, su primer liderazgo y aplicación de todo lo que era su ideología personal y de transformación social, pues fue maestra de una escuela primaria. Fue posteriormente directora de esta escuela primaria. En la tarde ella también tenía actividades frente a grupo, y esto le permitió ser la líder sindical de esas secciones que ella en su momento representaba. Esta escuela era de trabajadores por la tarde, y también trabajaba en una escuela nocturna, en un centro de capacitación, así se llamaba, para personas que ya teniendo una edad adulta no habían podido terminar su educación básica, que era la primaria. Entonces ella empezó por generar esos grupos en los cuales ella encabezó, que bueno, ella llegó en su momento a tener ese liderazgo en su lugar laboral. Licenciada, también sabemos que la señora María Elena Ruiz Cancino
fue presidenta del Comité Municipal del PRI aquí en Morelia. ¿Qué nos pudiera platicar sobre eso? Bueno, Lynn, pues te comento que derivado de la actividad de líder que ella llegó a tener en su grupo sindical de más de 100 maestros y maestras de Morelia, empezó a incursionar en el tema del Partido Revolucionario Institucional a invitación del sector popular. Ella fue invitada por parte de quien en su momento era el líder estatal del sector popular y la invitó a trabajar para que ella se incorporara en las actividades de liderazgo de las mujeres en el sector popular. Se llamaba pues la CNOP. Mi mamá empezó a incursionar desde ese sector para poder tener actividad en paralelo en una institución política, en este entonces en el Partido Revolucionario Institucional. Y ahí empezó a tener ella esa dualidad, tanto trabajaba en sus horarios que le correspondían en sus actividades laborales, como siempre le dedicaba tiempo al partido. Y ella empezó a tener ese liderazgo y ese grupo con las mujeres del partido, dado que pues congregaba tanto mujeres de su trabajo como mujeres de las colonias en las que ella había trabajado. Y ella, bueno, empezó a generar ese trabajo de partido, tratando de llevar, ella siempre decía que las personas con educación, con instrucción, con valores y con capacitación eran gentes productivas. A ella no le importaba ir a las colonias a lo mejor de bajos recursos, o no le importaba ir a las colonias donde hubiera mucha delincuencia, dado que su centro de trabajo se encontraba en una de las colonias más conflictivas de la ciudad, como lo era la colonia obrera. Entonces ella lo que decía era que a los niños había que educárseles con buenos ejemplos, sobre todo de trabajo y disciplina. Entonces ella empezó a congregar esos grupos de mujeres y ella empezó trabajando con capacitaciones en oficios. Entonces ella decía, si yo a las mujeres les ayudo a que tengan un oficio, ellas van a poder ser, además del eje toral que son en sus casas, de apoyar en las actividades domésticas, pueden generar un trabajo productivo y pueden ser realmente no entes autónomos, sino entes independientes que puedan interactuar con el padre de sus hijos. Entonces eso empezó a generar en las mujeres esas primeras actividades de los centros de capacitación que hubo aquí en Morelia, los primeros actividades de apoyo social a las colonias, de llevar a las mujeres que aprendieran un corte de pelo, que aprendieran a coser, que aprendieran a hacer sus pasteles. Ahora ya está muy evolucionado, pero en realidad las primeras actividades sociales de empezar a empoderar a las mujeres con trabajos que fueran oficios, les permitía no separarse de su entorno familiar y sí tener sus actividades dentro de su casa. Cuando ella le dieron la oportunidad de ser líder del partido aquí en Morelia, ella fue la primera mujer que hasta el día de hoy ha sido líder municipal. Ella congregaba prácticamente a todos los sectores que pertenecen al partido y su liderazgo fue muy marcado porque fue en una época de transición del partido, una época política compleja. No obstante, ella, su lema decía, el PRI está para que uno le dé, no para que uno le quite. Y ella decía, los mejores años de mi vida, los años más productivos, prácticamente yo los he compartido y los he construido para un partido que al día de hoy nos permite tener instituciones en una ciudad como Morelia para poder por lo menos tener tranquilidad y estabilidad. Qué importante la labor de su mamá, licenciada, en este caminar del empoderamiento de la mujer. La principal enseñanza que le dejó a usted como hija, su mamá, licenciada Patricia. Pues mira, mi mamá tenía mucho la convicción de que a los hijos tenía que educárseles con valores, con disciplina y sobre todo con mucho amor. Ella siempre decía, un hijo jamás tiene que